Bendiciones a todos los embajadores donde quiera se encuentren. Iglesia Embajada Cristiana Internacional. Que el Dios de paz, de amor y misericordia sea con cada uno de ustedes, mis hermanos, y de todos esos cristianos, no importa el nombre de la iglesia, sea cual sea el lugar donde te encuentres. Déjame decirte que si sigues a Cristo, al Dios Todopoderoso, eres más que bienaventurado. Dios esté contigo todos los días de tu vida, mi hermano, y a todos esos amigos que cada semana están siguiendo estas predicaciones. Aquí su servidora, la pastora Eliana, con todo mi corazón les bendigo, les saludo y saludo también de parte de mi esposo y de mis hermosas hijas. Y que sea Dios hablando a tu vida en esta noche, usted que me está escuchando. Salmo 14. Salmo 14. El título de este mensaje es Sí hay Dios. Sí hay Dios, mi amigo. Sí hay Dios, hermano. Dice el Salmo 14. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fuera pan? Jamás invocan al Señor. Allí los tienen sobrecogidos de miedo, pero Dios está con los que son justos. Ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. Quiera Dios que desde Sión venga la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob se regocijará, Israel se alegrará. En el verso 1 de este capítulo 14 de Salmo dice: el necio dice en su corazón, no hay Dios. No hay Dios es una expresión de personas que la Biblia, el Señor los cataloga como personas necias. Y si vamos un poco más al origen bíblico que se le da a la palabra necio, en sus orígenes, dice que la palabra necio significa maldito. Una persona necia es una persona que realmente tiene muchas confusiones en su mente y de hecho en su corazón. Una persona necia es una persona orgullosa, una persona arrogante, una persona que no quiere aceptar que hay un ser supremo, superior, que está por encima de todas las cosas. El necio, para poder autoconvencerse de que él no depende de nadie, el necio asegura que Dios no existe. La persona que dice que Dios no existe, la Biblia lo llama necio. Necio. Simplemente le dice, es un necio. No sabe ni lo que está diciendo. Porque aún si usted o si alguien dice, no, es que todo lo que está creado fue producto de una explosión. Tantas teorías que el hombre necio se ha inventado para poder ignorar la existencia de un ser superior. La gente necia no le gusta reconocer que él solo no se manda,
que hay alguien que está por encima de todo. La persona necia, orgullosa, soberbio, y no quiere que sus pecados, sus malas obras sean descubiertas. Ese es el necio. Y por eso lo más fácil, la vía más fácil para el necio es decir, no hay Dios. Es más fácil para ellos decir no hay Dios que reconocer que sí hay Dios. Y por eso déjame decirte a ti que me estás escuchando en esta hora, mi amado, sí hay Dios, mi amado, mi amada, sí hay Dios. Y aunque una gran multitud de gente a nivel mundial alcen su voz para declarar que Dios no existe y se agarren de toda cuanta teoría antibíblica quieran para justificar de que no hay Dios, de que su teoría sí es verdadera, sí es veraz, definitivamente no van a tener mayor resultado, porque aún sin media humanidad, el 50% o el 70% de todos los seres humanos en todo el planeta Tierra dijeran que no hay Dios, nada más con el 30% de todos los seres humanos que sí testifiquen y sí reconozcan y sí tengan evidencia, porque tenemos evidencia que Dios sí hay. Con el 30% es más. Prevalece la verdad de ese 30% que la mentira del 70%. Es que claro, para el enemigo, el adversario llamado el diablo, es más fácil hacer creer a la gente que Dios no existe para tenerlo enredado en todos los placeres de esta vida que son antibíblicas. Es más fácil hacer convencer a la gente, decir que Dios no existe, para tenerlos enredados en este mundo que se está en un desenfreno total. La maldad ha aumentado. Miren cuánta hambre ya hay en la tierra, más que en estos últimos 10 años, podríamos decirlo. Este ha sido un año muy difícil a nivel mundial. Y con todo eso, hay un porcentaje de hombres y mujeres que alzamos la voz y decimos, Dios sí hay Dios. Sí hay Dios, nada más por el hecho de que tú estés de que sí hay Dios. ¿Por qué? Porque con toda la tecnología que existe, hay muchas cosas que se pueden describir y evidenciar que ningún ser humano las puede crear como Dios lo hizo. Este aire que respiramos, natural, este aire es gratis. Si hay Dios, tú estás vivo, si hay Dios. Hoy en día es un milagro que estés vivo, que estés viva. Si hay Dios. Si hay Dios, porque de cuántos peligros de muerte te habrá librado a ti Dios, el Creador. Cuando no daban ni un mes de esperanza de vida para ti que me estás escuchando. Y me va a decir alguien que Dios no hay. Claro que sí hay Dios. Sí hay Dios en medio de una humanidad que se ha deleitado por décadas y por muchas épocas, por muchos siglos. El ser humano ha hecho muchas veces lo que se le da la gana, fuera de los mandatos de Dios, fuera de los principios de Dios. Y con todo y eso, el sol brilla para los buenos y para los malos, para los que creen que Dios sí hay y para los que creen que Dios no hay. Sí hay Dios porque la lluvia cuando cae, cae para todo el mundo. Sí hay Dios porque vino una peste y no solamente atacó a los que no creen, sino también inclusive a los que creen. Sí hay Dios porque el mandato de Dios que Dios le dijo a Adán y a Eva en Génesis, que le dijo, el día que comas de tal árbol,
del bien y el mal, morirás. Sí hay Dios porque pecó el hombre, es verdad, falló Adán y Eva, pero Dios ha sido tan hermoso que ha dado no solamente una oportunidad, sino que le ha dado más de una oportunidad a los seres humanos para que vengan al arrepentimiento, para que reciban esa protección divina, ese amor divino de Dios. Dios siempre busca las formas, no una, sino miles de formas de cómo atraer tu atención antes que sea demasiado tarde. Sí hay Dios, porque muchos de nosotros maldecimos en algún momento a Dios, renegamos de Dios, hicimos lo que nos dio la gana y ese Dios se mantuvo firme, fiel. Nada más con el hecho de que hiciste muchas cosas terribles con tu vida y que todavía estés vivo, si hay Dios que te está diciendo, hey, ven a mí, yo quiero librarte, no solamente del mal que está aquí en este mundo, sino de un lugar de tormento, de condenación, donde van a terminar las almas que mueren sin Cristo. Sí hay Dios, porque Dios no solamente se complace de las personas que hacen buenas obras, sino del bandido, del asesino, de la prostituta, del mentiroso, del chismoso. Sí hay Dios, porque Dios tiene misericordia y perdona a todos. Sí hay Dios, porque Él te dio la vida a ti y a mí. Sí hay Dios, porque estamos sanos. Sí hay Dios, porque aún estás enfermo y Dios está ahí luchando y batallando por ti. Sí hay Dios, sí hay Dios. El necio dice, no hay Dios. Pero la gente entendida, la gente que en verdad dice que cree en Dios, le cree a su palabra. Sí hay Dios. Dice, están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Dios sabe, Dios sabe. Y cuando Él buscó en la tierra para ver si había uno solo bueno, después de que pasó mucho tiempo después del pecado de Adán y Eva, Dios siempre ha buscado a sus verdaderos adoradores, que lo adoren de corazón y espíritu y en verdad. Dios siempre se ha puesto a esa tarea. Y Él en una de esas, antes de venir Cristo a la tierra, Él estuvo buscando para ver si había siquiera uno bueno, antes de acabar con el ser humano, antes del diluvio. Él buscó y buscó. Y aunque no había ni uno bueno, pero le llamó la atención que había uno que creía todavía que sí hay Dios. Y ese bueno es. Entonces dice el verso 2, desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Desde el cielo Dios siempre tiene la mirada puesta, mirando a los mortales. Mire, puede tener la plata que quieras, puede ser el rico más rico de toda la tierra y que con su plata quiera gobernar y querer ser el dueño del mundo, y por su plata tiene mucha influencia en el poder político, en los gobiernos de las naciones, sobre presidentes, sobre todo el sistema de la salud mundial o nacional. Puede tener el dinero que quiera y por el dinero mucha gente cree ejercer el dominio absoluto y creerse los dueños de la vida de todo el mundo. Pero ¿sabe qué? Hasta esa persona o esas personas algún día van a dejar de existir en esta tierra. Somos unos simples mortales que algún día, así como vinimos del polvo, fuimos creados, al polvo volveremos.
por mucha plata, por mucho poder, por mucho dominio que haya tenido un ser humano, un mortal sobre esta tierra, algún día sus días van a terminar aquí. Y si hay Dios, porque el único que se hizo hombre, Dios hecho hombre, hablando de Jesucristo, que vino a la tierra para morir por todos los pecados de toda esta maldad que Dios siempre miró a los mortales y se dio cuenta qué maldad tras maldad Dios miró, siempre ha mirado eso y siempre ha buscado la forma como salvar a su humanidad para que no se destruyan, ya, no se acaben los unos contra los otros, y siempre ha buscado la forma de salvar a su gente. Y de tal manera Dios el Padre amó tanto al ser humano que envió a su Hijo Jesucristo para que todo el que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Eso lo dice Juan 3:16, mi amigo que me escucha, mi hermano. Porque si hay Dios que siempre se ha acordado del ser humano, siempre Dios te ha tenido presente. ¿Y sabe qué le voy a decir? Si la persona, por mucho poder que tenga, no recibe este hermoso regalo que el Padre envió del cielo, lo siento mucho, pero la plata que tiene, el poder que tiene, el dominio que ejerció en cierta manera sobre el planeta Tierra, no le va a alcanzar para ganarse ese lugar allá en el cielo. Y sus días van a terminar en un lugar terrible de condenación. Pero si recibe el regalo que Dios el Padre envió para todos, para jóvenes y viejos, para ricos y pobres, y no importa el color de piel, no importa la nación, sea quien sea que reciba ese regalo, tiene su lugar en el cielo, es salvo. Pero todo mortal que ignore a Dios también va a ser ignorado allá arriba, como dice la palabra. Y no le sirvió de nada su poder, su dominio que tenía sobre la tierra, porque hasta los más poderosos que quisieron ser, según ellos, más poderosos que el mismo Dios, porque ni Dios lo podía detener, ¿dónde terminaron? Se murieron, todos ellos se murieron. Hitler, con todo y su poder, se murió un día, pero sí hay Dios inmortal que existe desde antes del primer ser humano aquí en la tierra, porque Él es el creador. El Padre es el creador, Cristo el creador y el Espíritu Santo. Sí hay Dios, un Dios inmortal que envió a su Hijo, Dios inmortal, pero para poder cumplir con la misión en la tierra tuvo que tener cuerpo mortal para poder cumplir con la tarea que le encomendó su Padre. Entonces Cristo solamente duró 3 días muerto. Dice la Biblia que al tercer día resucitó. Porque sí hay Dios, y nuestro Dios es un Dios inmortal. Ni la muerte pudo retenerlo no más de 3 días. Y fue porque había que cumplirse como lo dice la Escritura. La tarea tenía que ser completa. Entonces sí hay Dios. Y ese Dios tiene sus ojos puestos para ver qué hay, qué pasa con los mortales. Tanta gente que quiere humillar a otro. Tanta gente que por su rol o un papel que tiene aquí en la tierra de gobierno, de autoridad, quiere pisotear a todo el mundo. ¿Sabe qué? Hay un Dios que está viendo todo lo bueno y lo malo que hacen los mortales aquí en la tierra. El Dios inmortal quiere salvarte a ti, mi amigo que me escuchas. Porque todo el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá y vivirá eternamente. Muere el cuerpo, pero nuestra alma y nuestro espíritu vivirán eternamente en esa mansión que Cristo va a preparar para nosotros. Ese lugar en el cielo, eternamente, vida eterna con Cristo. Aquí se tiene que cumplir que algún día hasta los que creen en Dios, algún día también se van a morir, pero vivirán eternamente en el santo reino de Dios, en ese santo monte de Dios. Entonces,
Por mucho que los mortales quieran serse los dueños de la tierra, hay un Dios inmortal que está viendo todo y que le está dando oportunidad a todo ser humano para que antes que muera vengan a la salvación que es en Cristo Jesús. Y dice el 4, ¿acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fueran pan? Dice Dios, es que no entiende. ¿Cómo es posible que son capaces, el necio y mucha gente necia, cómo es capaz de venir a maltratar a los que sí creen en Dios? ¿Cómo se atreven al pueblo de Dios, a los hijos de Dios? ¿No saben que el que se mete con un hijo de Dios se mete con el dueño de todo lo que hay? Hay el que se mete con uno de los pequeñitos de Dios, porque esa pelea no le toca al pequeñito defenderse, sino que tiene un gigante que lo defiende. Entonces la Biblia es clara. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fueran pan? Es un maltrato que todo el tiempo le han hecho a los hijos de Dios aquí en la tierra. Pero hay del que se meta con un hijo de Dios. Sí hay Dios. Y aunque hay veces que los creyentes en Dios nos sentimos como solos, sentimos que nos están destruyendo, nos están maltratando y creemos que Dios está ciego, que Dios no nos escucha. ¿Sabe qué, mi hermano? Dios está en el asunto. Él ha mirado todo tu sufrimiento. Él ha mirado todas tus lágrimas que has derramado por el maltrato injusto que has recibido de alguien o de algunos. Pero hay un Dios, sí hay Dios que está viendo todo eso. Y déjale ese problema en las manos de Dios, que Dios se encargue. Porque Dios dice, quédate quieto, mío es la venganza. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sí hay Dios, y aunque muchos se burlen de los cristianos, de los creyentes en Dios, que pareciera que Dios no los ayuda a nada, sí hay Dios, que Él tiene todo en su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto para poner cada cosa en su lugar. Sí hay Dios, y por eso nosotros lo que nos toca es no pagar mal por mal, sino al que nos haga un mal hay que hacerle un bien, porque ese Dios, Él nos enseña a amar hasta nuestros enemigos. Si hay Dios, porque yo no tengo que pelear contra mis enemigos. Es Dios que se encarga. A mí me toca bendecir a mis enemigos. Si hay Dios, porque Él defiende y ama a sus hijos como a la niña de sus ojos. Él es el que te defiende. Él es el que sabe qué es lo que ha pasado con tu vida, en tu pasado, en tu presente, qué está pasando con ese hijo, con esa hija, y en tu futuro, qué es lo que te va a venir. Si hay Dios que quiere estar en todos tus asuntos, solamente confía en Él, cree en Él, que Él hará. Y cuando Él guarde silencio, que pareciera que no te esté ayudando, Él está obrando. Solo que cuando Él está haciendo algo, muchas veces va a guardar silencio. Si hay Dios, aunque el necio diga que no hay Dios. El 6 dice, el 5, allí los tienen sobrecogidos de miedo, pero Dios está con los que son justos. ¿Y sabe qué? El necio, cuando ve un tornado que se avecina, cuando ve ese huracán que se avecina, cuando se ve en el momento del desastre, de la desgracia, muchos de esos necios hemos escuchado y hemos visto cuando dice, ¡ay, Dios mío!, y se ponen las manos en la cabeza, porque algún día, hasta el mayor de los necios de esta tierra, que dijo que no había Dios, algún día le va a tener que reconocer que sí hay Dios, que sí hay Dios, aún después que se vaya de esta tierra, para el lugar donde van a ir, que no se los aconseja a nadie. Desgraciadamente, si lo va a reconocer en ese lugar, ya va a ser demasiado tarde. Mientras hay vida en esta tierra, hay esperanza. La esperanza de ser salvo por Dios se acaba cuando uno deja de respirar.
cuando deja de existir en esta tierra. Ahora es el tiempo, hoy es tu día. Ponte en paz con Dios y Él hará. Reciba a Cristo como tu Señor y Salvador, amigo, en tu corazón y deja que Dios, el Creador, sea en verdad tu Dios. Adóralo en espíritu y en verdad, ámalo, crea su palabra, créele a Él, obedécele a Él antes que a los hombres. Yo determiné una cosa, o amar a Dios y obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso me propuse yo en este tiempo, porque los hombres, sea quien sea, yo la primera, algún día nos vamos a equivocar y vamos a cometer muchos errores por la naturaleza en que estamos hechos humanas. Pero hay un Dios que está dispuesto en ayudarte a ti y a mí para superar los errores y corregir todas las equivocaciones. Si hay un Dios que te dice hoy, maldito el que confíe en el corazón del hombre, porque ¿sabe qué? Que el corazón de nosotros es engañoso. Uno se sorprende de algunas actitudes y reacciones de personas que jamás se esperó, pero es que Dios te está diciendo en ese momento, es que es un ser humano. Y todo ser humano es imperfecto. Por eso al único que tenemos que rendirle pleitesía, en el único que tenemos que humillarnos, doblar nuestra rodilla, no es ante un ser creado, sino ante el Creador que es perfecto. Y dice el 6, ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. Aunque los malos, aunque los necios quieran dañar los planes a los hijos de Dios, a los planes a los pobres, a los que son más vulnerables, a esos inocentes, a esos pobres. ¿Cuánta gente con su poder político o dinero han robado tanto a los pobres? Y Dios se da cuenta de eso. Y por eso dice, aunque ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. Dios siempre va a proteger a los pobres. Dios siempre va a proteger no solamente los pobres de dinero, materialmente, sino a los pobres en espíritu. Esa gente que decimos, dependemos del Creador. No dependemos de un trabajo, de un empleo, de un ser humano, dependemos del Creador. Y eso es ser un pobre de espíritu, una persona humilde que depende de su Creador. Y a esa gente que depende de su Creador, Dios lo va a proteger hoy, mañana y siempre. Y aunque muchos quieran dañarnos el caminado con Dios, como dicen aquí en mi tierra, Dios siempre va a estar ahí al pendiente para que nadie dañe el plan que Él determinó que haría contigo y conmigo. 7. Quiera Dios que de Sión venga la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob se regocijará, Israel se alegrará. Nuestro socorro viene del cielo, nuestro socorro viene de Dios, el creador de todas las cosas. Nuestro socorro viene del dueño del oro y de la plata, el dueño de la vida. Nuestra salvación vino del cielo y nuestra salvación es Cristo. Hermano, anímate. Dios me ha animado también a mí a no poner la mirada en los mortales, porque todo ser mortal que nace y que algún día se va a morir, si Cristo no viene antes, somos imperfectos. Por un error grande en una persona, hay que poner la mirada es en el inmortal, en Dios, que no pecó jamás. Cristo nunca pecó y Él nos dejó una gran enseñanza. Él dependía de su Padre Celestial. Nosotros dependemos de Dios, el Creador. Reciba a Cristo como tu Señor y Salvador, amigo que también me escucha. Y si quieres, haz conmigo esta oración. Y a los hermanos, recuerden, tú tienes un Dios grande, más grande que el ser humano más
adinerado de este planeta. Tú tienes un Dios más grande que el hambre, que la escasez, que la enfermedad, que los problemas familiares, que los problemas ministeriales en la iglesia. No importa cuál sea el problema, tenemos al más grande del lado de nosotros, sus hijos. Hagamos la voluntad de Dios y Él se encargará de toda nuestra existencia, de todo lo que nos rodea. Corrijamos nuestro caminar en Cristo, que Él sigue siendo fiel con los que son fieles. Y Dios defiende a los pobres y Dios protege a los justos. Así que dejemos la injusticia de un lado y caminemos en la justicia de Dios y en la voluntad de Dios. Amigo que me escucha, repite conmigo esta oración si usted quiere en verdad recibir a Cristo en su vida y decir conmigo: sí hay Dios. Para ti que me oyes, si tú crees que sí hay Dios, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Entrego mi vida solo a ti. Te recibo, Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador. Señor, tú dijiste en tu palabra que no había ni uno bueno, ni un ser humano era bueno, ni uno bueno había, porque bueno eres tú, bueno es Dios y nada más. Por eso yo creo en ti, mi Dios, porque todos somos imperfectos y por eso te pido perdón por mis imperfecciones. Séllame con el Espíritu Santo y de aquí en adelante tomo la decisión de seguirte a ti, Jesucristo, de tenerte a ti como mi único Señor, amo, mi único dueño. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres jamás. Gracias por recibirme, Jesús, y gracias por permitirme escuchar esta palabra y recibirte en mi corazón. Y gracias al Padre por recibirme en sus brazos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo a todos.